El maestro iba de camino a una ciudad llamada Naín. Iban con él los discípulos y mucha gente. Cuando se acercaban a la entrada de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar a alguien que había fallecido, hijo único de su madre, que era una viuda, y una cantidad de gente lo acompañaba. Al ver el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó y le dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 11 al 17. El reino de Dios revoluciona el pensamiento, construye una nueva sociedad sobre la caridad, la compasión y la misericordia con los demás. Notas amables a la palabra de Dios, martes 17 de septiembre, año 2019. Es bien interesante pensar en el contexto del reino de Dios y se pueden ocurrir varias ideas cuando la Biblia habla del reino de Dios, y puede hablar del reino de Dios como un nuevo estado de vida que propone Dios para la sociedad. Hablar del reino de Dios como la irrupción de una manera de Dios a través del Espíritu de Dios y de su gracia para transformar desde dentro a cada persona. Reino de Dios, la manera como gobierna Dios, que lo hace con la verdad, con la justicia, con la caridad. Reino de Dios, también se le puede ocurrir a uno con la palabra revolución. Jesucristo sería un revolucionario perfecto en el sentido amable de la palabra, para decir que la manera como Él presenta el reino de su Padre Celestial choca con la manera común de pensar de las culturas, de cada persona, de las religiones, porque irrumpe allí y utiliza un esquema totalmente contrario a la que una persona creyente se le pueda ocurrir. Mientras un creyente le guarda rencor a las personas, el reino de Dios dice: hay que perdonar de corazón a los demás. Mientras una persona dice: me la debes, me la pagas, el reino de Dios va a decir: tenga compasión con los demás, de la misma manera que yo tuve compasión de ti. Entonces, irrupción de ese reino de Dios, revolución del pensamiento del reino de Dios, y enseñarle a cada creyente cómo revoluciona la vida cuando no hace lo común, cuando no actúa según el criterio común de la misma sociedad, sino que entra a liberar el pensamiento. El capítulo 7, a partir del verso 11 de ese Evangelio según San Lucas, va a ir presentando ese reino de Dios, y lo va presentando de una manera como Dios va actuando ante lo que le va sucediendo, y Él presenta mismo su gobierno, el reino de su Padre Celestial. Se va dando como una transformación y una apertura de Jesús de Nazaret ante la misma comunidad de los judíos, ante las mismas autoridades, fariseos, esenios, celotes, ancianos, ante la misma entidad romana, el imperio que está gobernando en el momento. Como que se ponen pensativos: este señor es bien extraño, cómo presenta las cosas diferentes a lo que vivimos aquí y las costumbres que tenemos. Por ejemplo, Jesús acoge a la petición de un extranjero no judío, que es un centurión romano, que le pide curar a un enfermo, e inmediatamente se dirige a su casa, y hay todo un evento allí para la misma comunidad. También Jesús aparece en una escena de un pueblo de Naín, y aparece una viuda que lleva a su hijo para el cementerio,
y aparecen como dos eventos, dos procesiones allí, la muerte que sale de ese mismo pueblo, la vida, la esperanza y el reino de Dios que aparece en conjunto con esa muerte y atiende el caso y le dice: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. También el maestro muestra el reino de su Padre Celestial con esa gran apertura y es tan inteligible y es tan confuso a la vez que algunas personas se preguntan: ¿y este quién será? Juan el Bautista fue uno de los personajes grandes como precursor de ese maestro, y Juan el Bautista también se atrevió a preguntar: ¿eres tú, el Señor, el que debes venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús llega como a denunciar la incoherencia de sus anfitriones, de la coherencia de la personalidad de él y la forma de ser de él, la manera como habla y plantea las cosas. Ustedes parecen niños, les dice Jesús de Nazaret, que no saben lo que quieren. Jesús de Nazaret se abre plenamente a otro conjunto social, y ese grupo social que no está muy bien ubicado, que se llama el grupo de las mujeres, que estaban censuradas, propiamente allí limitadas, no podían hablar ni podían como sobresalir en la misma sociedad, y se abre también ese reino de Dios a quién es la mujer y cuál es el lugar digno que debe ocupar en una sociedad y cómo se le debe respetar a una mujer. Y aparece también el evento presentándole él el reino de Dios. Y como que dejando a los fariseos pensativos, los fariseos decían: si este hombre supiera quién es esa mujer, quién es esa persona que se arrodilla a los pies de Jesús de Nazaret y con sus lágrimas se los enjuga, con sus cabellos se los cubre de besos y se los unge con perfume. Si este señor supiera que esa es una pecadora, lo debería descubrir inmediatamente. El maestro también tiene una respuesta dentro del reino de Dios como revolución al pensamiento de los seres humanos. Y la respuesta del maestro es hablar con su discípulo y decirle: fíjate en esa mujer, ha hecho cantidad de cosas que ustedes no hacen. Es una persona humilde, es una persona de fe y sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, decía el maestro en ese momento. También revolucionó con esa palabra: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y así va encontrando uno una buena cantidad de ejemplos solamente para centrar la atención en el reino de Dios. El reino de Dios, la manera de pensar de Dios, la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios tiene que revolucionar el pensamiento y enseñarle a cada persona a presentar la idea de Dios en el ámbito de la compasión, de la generosidad, de la misericordia y la bondad con la misma sociedad.